Voy a tratar ahora el tema del resentimiento y el perdón. Todos tenemos una clara inclinación a la felicidad. Nadie desearía no ser feliz, porque en nuestra misma naturaleza está la natural inclinación hacia la felicidad que todos deseamos. Sin embargo, hay obstáculos que pueden interponerse en ese camino hacia la felicidad. Algunos pueden ser externos, pero hay otros que son de carácter interno y que impiden que personas que podrían tener las condiciones generales para ser felices no lo sean porque no han logrado resolver algo que llevan dentro. Este es el caso de los resentimientos. Cuando una persona tiene resentimientos está como bloqueada para ser feliz. De manera que es importante profundizar en el modo de superar este problema para poder alcanzar esa meta que está impresa, como decía antes, en nuestra naturaleza, que es la felicidad. La exposición la voy a dividir en dos partes. La primera, procuraré explicar en qué consiste el resentimiento, dando algunas sugerencias de soluciones que puedan ayudar a evitar o a superar los resentimientos. Y en la segunda parte me centraré en el medio y en el recurso principal con que se cuenta para evitar el resentimiento, que es el perdón. El resentimiento, como decía hace un momento, es un gran obstáculo para la felicidad. Max Scherer lo definía como autointoxicación psíquica, es decir que a diferencia de lo que ordinariamente piensa la persona resentida, que la causa del resentimiento está fuera de ella, el proceso consiste precisamente en que el propio sujeto se autointoxica, se autoenvenena, y este punto es importante tenerlo presente para enfrentar esta situación del resentimiento. Se puede decir que el resentimiento es una reacción a un estímulo negativo que se presenta en forma de ofensa o agresión. Ese estímulo puede ser real o imaginario, pero en cualquier caso hay una reacción ante aquel estímulo que nos viene a la conciencia. De manera que la clave va a estar en la respuesta, en el modo de contestar, de reaccionar ante las agresiones. Y eso depende de cada quien. Por eso se puede hablar de autointoxicación psíquica, porque si depende de mí, yo seré el causante de mis propios resentimientos de manera inmediata. Hay que entender que el resentimiento tiene una estructura emocional, es decir, se trata de una emoción, de un sentimiento. No es una cuestión intelectual prioritariamente, sino está en el mundo afectivo, en el mundo de los sentimientos. Estar resentido consiste en sentirse herido u ofendido, no tanto considerarse, sino sentirse emocionalmente herido u ofendido. Y cuando se tiene un resentimiento, aquella emoción que se experimentó cuando se recibió la ofensa vuelve a presentarse. Por eso es que resentir significa volver a sentir, volver a experimentar el mismo sentimiento que se experimentó cuando la ofensa vino por primera vez. Ante esta situación es importante hacer uso de nuestra inteligencia, porque en ocasiones ocurre que hay agresiones u ofensas, por ejemplo, que no son reales, pero que nuestra imaginación nos ha llevado a pensar que lo son. Si con la inteligencia reflexionamos sobre lo ocurrido y descubrimos que aquello no fue real, automáticamente estamos resolviendo el problema del resentimiento, no nos vamos a resentir. Lo mismo si descubrimos que en el ofensor se presentaron algunos atenuantes que quitan importancia o peso a la ofensa recibida. Por ejemplo, estaba muy estresado cuando reaccionó de aquella manera y me ofendió. Entiendo que ese estado de ánimo lo llevó a actuar de esa forma y el comprenderlo le quita peso a la ofensa. O también puede ocurrir que quien me ofendió no tenía la intención de hacerlo. Cuando yo profundizo en la forma en que procedió, me doy cuenta de que no pretendía ofenderme. Y este atenuante hará, por lo tanto, que le quite yo peso e importancia a la ofensa. Por lo tanto, la inteligencia nos puede servir para reflexionar sobre las cosas, sobre las ofensas recibidas, para descubrir también atenuantes que en muchas ocasiones nos ahorrarán poner otros medios para evitar los resentimientos. Además de la inteligencia, contamos con nuestra voluntad, que también puede jugar un papel importante para evitar o resolver los resentimientos. Alguien decía, nadie puede herirte sin tu consentimiento.
Es decir, que se puede recibir una ofensa, sentir la herida, pero no permitir que aquello se quede dentro. Eso es consentir aquello, sino expulsarlo. No se trata tanto de hacernos insensibles, como de aprender a evitar que las ofensas o las heridas se queden dentro de nosotros. Y para eso se requiere una voluntad firme, una voluntad fuerte que expulse el veneno fuera de nosotros. Hay diversas formas de reaccionar, a veces depende del modo de ser de la persona, en las cuales se puede expresar un modo de resentirse. Uno de ellos es lo que en México llamamos sentirse, un verbo que hace referencia a esa reacción de la persona que recibe una ofensa, un agravio, y se retrae, se aleja de quien lo ofendió, quizás silenciosamente, pero guarda su distancia, no le dirige la palabra, etc. Peñalosa explica que es un modo muy mexicano de reaccionar. Lo dice de esta manera, que sentirse es verbo que registra más el alma mexicana que la gramática española. Creo que es cierto esto que Peñalosa afirma y quizá con cierta frecuencia lo podemos constatar. Otra forma de reaccionar es cuando se recibe la ofensa y entonces la persona se lamenta, es decir, se convierte como en víctima y se autocompadece. Un tercer modo de reaccionar es propiamente el resentimiento en sentido completo, que consiste no solamente en sentir la ofensa recibida, odiar a quien la ha provocado, sino también incluye el deseo de venganza, incluye el afán de vengarse de aquel que ha sido el agresor. Tú me has hecho esto y tendrás que pagar por ello. Alguien decía, el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Creo que es un modo muy cierto de expresar el fenómeno, el proceso del resentimiento. Cuando una persona está resentida, cree que con su resentimiento está dañando al otro que lo ofendió y el otro a lo mejor ni siquiera se ha enterado. Quien se está verdaderamente dañando a sí mismo es el que se ha resentido. Otro recurso muy eficaz para neutralizar los resentimientos, para evitarlos, es la gratitud. La gratitud, que es un gran antídoto del resentimiento y que consiste en reconocer los dones recibidos y agradecerlos. Dar las gracias por aquello que es un regalo, y las personas que tienen esta inclinación al agradecimiento están muy bien armadas para evitar los resentimientos. Las conclusiones, pues, de esta primera parte serían las siguientes. Utilizar bien, para evitar los resentimientos, la inteligencia, descubriendo atenuantes, reflexionando para puntualizar y determinar si realmente ha habido una ofensa real o no. Tener una voluntad firme, fuerte, para no permitir que el veneno, la herida, se quede dentro de uno. La humildad de olvidarse uno de sí mismo frente al peligro del egocentrismo, el olvido propio, que es humildad. Y finalmente, fomentar la gratitud, esa capacidad de reconocer los dones recibidos y agradecerlos. Sin embargo, puede ocurrir que, a pesar de estos recursos, haya habido una ofensa real, importante, y no sean suficientes, y esto es verdad, y haya que recurrir a la solución más importante y más de fondo, que es, como veremos, el perdón. Qué importante es entender en qué consiste el perdón para poderlo vivir. IPADE. The World Calls.